Buenas tardes, mis queridos educandos. En esta oportunidad vamos a trabajar la segunda ley de Newton. ¿Okay? Recordemos, ¿cuál es la segunda ley de Newton? Fuerza. ¿Y qué dice la segunda ley de Newton acerca de la fuerza? Que la fuerza que le aplica un cuerpo, ¿okay?, es igual a la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Entonces, reemplazando, se obtiene que la fuerza es igual a masa por aceleración. Muy bien, entonces vamos a tener esta situación. En un plano inclinado liso, no vamos a tener en cuenta factores como fricción, en este caso más adelante se tendrán en cuenta. O sea que no hay fuerzas ajenas, solamente, mire, aquí vemos que tenemos una tensión producida por una masa que está amarrada. Listo, entonces me piden determine la aceleración del bloque de la masa 1. Pues lógicamente, como están atados, lo que se acelere este también se debe acelerar este. Pero aquí se hace el análisis sobre la superficie. ¿Ok? Muy bien, entonces nos dan la masa de 200 kilogramos, la masa 1, y la masa 2 de 100 kilogramos. ¿Listo? Y el ángulo, la pendiente de 45 grados. Determinemos entonces el diagrama de cuerpo libre del cuerpo. ¿Okay? A este cuerpo, ¿qué fuerzas se le aplican? Primero tiene un peso. Entonces veo que debo conocer los pesos. Entonces conozcamos los pesos. A ver, para la masa 1, ¿cuál es el peso de una masa de 200 kilogramos? Se multiplica ese peso por la gravedad, que es 9,82, y obtengo un peso 1 de 1960 newton. De la misma manera, el peso de la masa 2 equivale a 980. Muy bien, entonces vamos a hacer nuevamente el diagrama de cuerpo libre. Entonces, analizo. A ese cuerpo, a esta masa, la traslado para acá, le ejerce el peso. A todos los cuerpos siempre tienen esa fuerza, el peso. Pero ¿qué observo? Que en esa dirección no se va a mover en esa dirección, no, se va restringido por la superficie, o lo obliga a moverse en esta dirección o no. Entonces quiere decir que la componente que va a producir el movimiento va a ser la componente que va en esa dirección. Entonces vamos a encontrar que ese peso lo voy a descomponer, valga la redundancia, en sus componentes. Una componente perpendicular a la superficie y una componente paralela a la superficie. ¿Cuál es el que va a producir el movimiento? El que es paralelo al movimiento, el que lo va a empujar hacia acá. Muy bien, entonces ahora, aplicando el concepto cuando dos ángulos tienen sus lados respectivamente perpendiculares, son o tienen la misma medida, son congruentes. Entonces miren, este lado es perpendicular a este y este lado a este. Entonces quiere decir que este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. Siempre coincide que el ángulo corresponde con la perpendicular. Entonces quiere decir que el ángulo acá es de 45. Muy bien, el que tenga el ángulo es ¿con seno o con coseno? Coseno. Con coseno. Entonces quiere decir que esta componente va a medir 1960 por coseno del ángulo, que es 45. Si este es con coseno, entonces la otra componente es con seno. Muy bien, entonces ya tengo la componente del peso que me produce el movimiento, es 1960 seno de 45. Pero veo que tengo acá una fuerza hacia arriba, una tensión. Cuando yo me cuelgo de una cuerda, ¿cuánto se tensiona la cuerda? Lo que uno pese. Entonces, ojo, si yo aquí le hago el diagrama de cuerpo libre, entonces voy a tener un peso de 980 newton y una tensión 2. Entonces, ¿cuánto mide esta tensión? Lo que pesa. Entonces, 980 newton. Entonces, ojo, ya puedo entonces hacer una sumatoria, una fuerza resultante. Recuerden que aquí necesitamos determinar la fuerza neta, la fuerza real que se le ejerce al cuerpo. Entonces recordemos, si a mí me aplican una fuerza de 20 para allá y de 10 para acá, ¿para dónde me muevo? Hacia allá, 10 newton. Entonces acá, muy bien, vamos a asumir positivos. ¿Para dónde me voy? A mover. ¿Para dónde espero que me mueva? Acá.
Entonces la fuerza resultante va a ser igual a esta fuerza, que es 1960, C945, menos la otra fuerza, que es T2, que ¿cuánto me dio? 980. Entonces obtengo una fuerza resultante de 406. Esa fuerza es igual a masa por aceleración. Pero, ¿cuál es la masa que estamos teniendo en cuenta? La masa 1. Entonces quiere decir que la aceleración de ese cuerpo es igual a la fuerza resultante sobre la masa 1. Reemplazo, fuerza resultante 406, masa 200. Me da aproximadamente operando 2 metros por segundo cuadrado. ¿Me hice entender, mis queridos educandos?